título del mensaje de hoy es Perdóname Dios, perdóname Dios. Lucas 18:3 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora sí vamos a ver en el Salmo 51. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La confesión de pecados es una herramienta que usamos los hijos de Dios para mantenernos en comunión con Dios. La confesión de pecado deberá usarse solamente después de haberle dado nuestra vida al Señor Jesús. La confesión no es para un incrédulo. La confesión no es para una persona que aún no es hijo o hija de Dios. La confesión es para nosotros y garantiza nuestra comunión plena con Dios. La confesión es lo único que nos permite tener una comunión constante con nuestro Señor. Cuando vinimos a sus pies, cuando le dimos nuestro corazón y lo invitamos a morar dentro de nuestras vidas, Él perdonó todos nuestros pecados pasados. Todos nuestros pecados fueron arrojados, dice la palabra, al fondo de la mar, y jamás se acuerda de esos pecados. Nosotros desde ese momento tenemos vida eterna y tenemos la garantía de morar con Él por los siglos de los siglos. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él no quitó nuestra naturaleza pecaminosa.
Nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nuestra carne. Y no será hasta que Él nos lleve a su gloria, cuando seamos glorificados y que seamos transformados en el aire, que Él retire por completo nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras manchas de pecado que hemos cometido o que seguimos cometiendo mientras estamos en vida. Una vez que lleguemos ante su presencia, porque no entrará ninguna cosa impura a los cielos, una vez que estemos con Él seremos perfectos por los siglos de los siglos, completamente perfeccionados, completamente santificados para reinar con Él por siempre. Pero ustedes y yo sabemos que a diario somos tentados por el pecado, somos tentados por Satanás, por los demonios, por nuestro mismo yo y por nuestra misma carne. Somos débiles a pesar de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos tendencia al pecado y la verdad es que todos pecamos. Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, que es mentiroso. Todos pecamos y lo más seguro es que todos pecamos a diario. Tristemente lo digo, pero es la verdad. Y necesitamos de una provisión celestial para mantenernos en completa armonía con Dios. Y esto se llama confesión. Confesión. La confesión la hacemos directamente a Dios. El Padre Nuestro nos da el ejemplo que nosotros recibimos el perdón, pedimos el perdón porque nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Así que deseo brevemente esta mañana explicarle cuáles son algunos componentes, de hecho 4 componentes de la verdadera confesión en nuestras vidas. Número 1, apelación a los atributos divinos. Y quiero que noten en el versículo 1, vamos a analizar este Salmo 51. En el versículo 1 dice, conforme a tu misericordia, en la segunda mitad, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Le llamamos apelación a los atributos divinos. Aquí David dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y luego nos brincamos al versículo 4 y dice, para que seas reconocido justo, ahí está otra de sus atributos, justo en tu palabra, y tenido otra vez, aquí está otro, puro en tu juicio. Noten cómo David apela a la misericordia, apela a la piedad, apela a la justicia de Dios, apela a la pureza de Dios y apela al juicio de Dios. Es natural y lógico, hermanos, apelar a los atributos divinos. Y es que solo Dios puede perdonarnos, hermanos. Solo Dios puede perdonar nuestras maldades. Apelar a sus atributos es recordar lo que nuestro Dios es por naturaleza. Apelamos a su misericordia, porque Dios es misericordioso. Apelamos a su compasión, porque Dios da segundas oportunidades. Apelamos a su amor, porque nadie ama como Él. Apelamos a su ternura, apelamos a su pureza, apelamos a la multitud de sus piedades, como lo hizo David. Cuando buscamos restauración, recordamos cómo perdonó a otras personas. Recordamos cómo perdonó a David mismo, que escribió este salmo, a pesar de que fue un adúltero y que fue homicida. Recordamos que perdonó a los ninivitas, hermanos, a pesar de que eran pueblo extraño y cruel. Recordamos que perdonó al hijo pródigo, a pesar de que el hijo dejó a sus padres para irse a malgastar todo en el mundo. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Sabemos que no hay límites para la gracia de Dios. Sabemos que no hay pecado que nuestro Dios no pueda perdonar. Dios, tú eres bueno. Dios, tú moriste por mí. Dios,
Tú afirmas que tú me amas. Dios, tú eres mi esperanza. Dios, no escondas tu rostro de delante de mí. Señor, no guardes enojo. Señor, no te molestes, no me castigues. Mírame a través de tu Hijo amado Jesucristo. Recuerda que eres benigno, eres perdonador, no contiendes con el hombre para siempre. Eres lento para la ira. Estás con los brazos abiertos. Te asomas a la calle para ver si viene de regreso tu hijo, para darle un abrazo de bienvenida. Vas en busca de la oveja perdida. Vas en busca de la moneda que se había perdido. Venid, dijiste venid y estemos a cuenta. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Así, hermanos, que apelamos a la fidelidad de nuestro Dios, apelamos a su justicia, porque hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo merecemos, hermanos. Es por gracia, no podemos pagarle, es por su sacrificio en la cruz. Pero reconocemos como primer componente de la confesión que reconocerle por su misericordia y su compasión y su bondad es tan importante como los otros 4 pasos. Número 2, aceptación de culpabilidad. ¿Cuál es el segundo componente para la confesión? Aceptar nuestra culpabilidad. Volvemos al Salmo 51. Vean el versículo 1. Dice: son mis rebeliones. ¿Lo ven? Mis rebeliones. Versículo 2. Es mi maldad. Si lo miran, es mi maldad. Y luego dice ahí mismo: es mi pecado. Mi pecado. Versículo 3. Mis rebeliones. Mis rebeliones. Y luego dice: mi pecado. Mi pecado. El mí es tan importante, hermanos, como la misma ofensa. Mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado. Luego dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. 5. En maldad he sido formado. Luego en el 5 ahí mismo dice: en pecado me concibió mi madre. Versículo 9, mis pecados. Versículo 9, mis maldades. Versículo 14, mis homicidios. Noten, hermanos, aceptación de la culpabilidad. No culpó a nadie más, reconoció que eran sus pecados, mis maldades, mis transgresiones, mis iniquidades. Y todo esto lo he hecho en contra de ti, Dios. Tú que eres perfecto. He pecado delante de ti. La verdadera confesión, hermanos, requiere de una aceptación de culpa. No vas a recibir perdón por tus pecados si no reconoces tu culpa por dicho pecado. Y no se trata de compararnos los unos a los otros. Vemos en Lucas 18, 11 y 12, dice: el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, aquel que estaba orando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El publicano tenía una oración de contrición, de tristeza, de arrepentimiento. El fariseo
estaba comparándose a otros. No soy tan malo, no hago lo que aquel hace, no cometo barbaridad y media, trato de ser una buena persona, trato de ayudar a la gente, trato de extender mi mano al necesitado. Este hombre no se sentía arrepentido por sus pecados, estaba resaltando todas sus virtudes tal como lo hace el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. No, la persona que ha de recibir el perdón de Dios es la persona que reconoce su culpabilidad delante de Él. Tampoco es echarle la culpa a otros. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa al diablo, Moisés le echó la culpa a los judíos. Nosotros le echamos la culpa a la mujer que se viste seductoramente. Es que soy hombre, es que soy débil, es que el diablo me hizo caer. Verdadero arrepentimiento es reconocer que nosotros somos culpables, que nadie más es culpable, solo yo, mis pecados, mi condición, mi nacimiento, dice David. Estoy perdido y te necesito, Dios. No me enojaría, decimos, tanto si mis hijos se comportarían mejor. Nosotros somos los que somos enojones. No culpemos a los demás. No perdería mi paciencia si no hubiera tanto tráfico. Si tuviera más dinero, no tendría tanto miedo para el futuro. Yo me sujetaría a mi marido si él fuera más fuerte en carácter. Es que es tan pasivo, hermano. Si usted supiera, siempre echándole la culpa a los demás. Yo no tengo la culpa que la gente sea tan ignorante. Si no les digo así, nunca van a aprender. Si supieran lo que me hizo, entenderían por qué no le hablo. No es que sea chismoso, yo nada más estoy ahí escuchando lo que los demás dicen. Sería más generoso si tuviera más dinero. Y la lista sigue y sigue, siempre justificándonos por lo que somos y por lo que hacemos. Y creen ustedes, hermanos, que si no somos abiertos y sinceros delante de Dios, que vamos a recibir el perdón de nuestros pecados? Creo que no. Tampoco es llamarle al pecado con nombres más sofisticados. Para algunos ya no es orgullo, sino autoestima. Ya no es materialismo, es la buena vida. Ya no es pecado, son errores. Ya no es inmoralidad sexual, ahora es un estilo de vida alternativo. Ya no es fornicación, ahora es hacer el amor. Ya no es difamar, decimos estoy diciendo la verdad. Ya no matamos bebés a través del aborto, decimos es libertad de elección de la mujer. Nos desquitamos y decimos que estamos defendiendo nuestros derechos. Le cambiamos el nombre, hermanos. Renunciamos al nombre bíblico para quitarle peso al pecado. ¿Creen que podemos burlarnos de Dios? ¿Creen que podamos burlarnos de Él? ¿Que podemos engañarle a Él bajándole un poco la intensidad de la palabra? Creo que no. Pero tampoco es esconder el pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. Necesitamos confesarlo. Si eres enojón, confiesa tu problema de autocontrol. Sea cual sea tu situación, necesitas reconocerlo y dejar de culpar a los que están en casa, o a los que están en el trabajo, o a los que están en la iglesia. Más bien es reconocer que el pecado es terrible. Es terrible y que está en oposición directa con Dios, y es ver el pecado como Él lo ve. El pecado es vil, el pecado es bajo, el pecado es corrupto, es degradante, es inicuo, es diabólico, hermanos, es destructor, es enemistad con Dios y se opone a Dios, es esclavizante, es dominante, contrista al espíritu, nos roba del gozo, nos inquieta, nos consume, nos roba del Señor, nos roba de victorias, nos roba de bendiciones. El pecado denigra, el pecado deprime y el pecado consume. Así tenemos que ver el pecado, hermanos. Tenemos que verlo como algo grave, algo que lastima, algo que rompe nuestra relación con nuestro Dios, y confesarlo delante de Él y decirle: tú que eres perfecto, tú que eres misericordioso, tú que eres compasivo, tú que tienes multitud de piedades y derramas multitud de piedades hacia nosotros, a ti, Dios, reconozco delante de ti que tú todo lo ves y que todo lo sabes, que yo soy culpable de esta situación. Y vengo delante de ti, no a esconderlo, no a compararme con los demás, no a cambiarle de nombres, no a culpar a otros, sino a reconocer que soy culpable de pecado delante de ti, Dios. Número 3, ¿cuál es el tercer componente? Ruego por el perdón. Número 1, apelar a sus atributos. Número 2, reconocer que somos culpables. Y número 3, el ruego por el perdón. Vean otra vez Salmo 51. Versículo 1. Ten piedad de mí. Aquí está pidiendo perdón. Ten piedad de mí. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más y límpiame. Versículo 7, purifícame con hisopo y lávame. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu. Versículo 12, vuélveme el gozo de mi salvación. Versículo 14, líbrame de mis homicidios. Venimos delante de Dios y rogamos específicamente por el pecado que hemos cometido. Una vez que has identificado tu pecado y has dejado de excusarlo, necesitas pedir perdón. Cuando ya dejas de excusar tu pecado, pides perdón. Aquí es donde, hermanos, empiezas a retirar las capas de excusas, de culpar a otros, de decir que pues tú así eres. Es que yo nací en un hogar disfuncional. Es que a mí me dañaron mucho cuando era pequeño. Empiezas a quitar toda esa basura, hermanos. Esos pretextos, que eres hombre, que eres débil, que todavía estás sujeto a la carne, y empiezas a desnudar el pecado, a buscar las verdaderas intenciones y a traer lo que queda, esta masa de pecado, y decir a Dios: Dios, perdóname por lo que soy. Perdóname por lo que tengo acá dentro de mi corazón. Perdóname por mis intenciones, por mis actitudes. Perdóname por mis pecados de omisión y por mis pecados de comisión. Por aquellas cosas que hago, aún a sabiendas que esto te ofende.
Aquí estoy, busca a Dios, busca aquí, detrás de todas mis excusas, el pecado que hay dentro de mí. Y perdónalo, perdóname Dios. Sé que te he ofendido, sé que te he lastimado, hermano. Es muy diferente a nada más acostarte en la cama y decir, pues perdóname Dios por todos mis pecados que cometí el día de hoy. No es arrepentirte a la ligera. Es escarbar dentro de tu vida. Es decirle a Dios, Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino. Autoexaminarse es decirle a Dios, entra, trae una linterna y empieza a buscar dentro de mí. Es decirle, pásale Dios, entra a mi casa, busca en cada parte de mi vida, en cada rincón de mi ser. Abre los closets, abre los cajones ocultos, abre las cajas fuertes de mi vida y busca si hay algo dentro de mi vida que no te está glorificando, que está faltando delante de tu santidad. Ayúdame a ceder aquello que he guardado en mi corazón. Ayúdame a renunciar a aquellos tesoros que he guardado en mi caja fuerte. Ayúdame a sacar esos anhelos que no están alineados a tu voluntad y a ceder el control de mis obsesiones y a soltar los sentimientos a los que he estado aferrado. Es decirle a Dios, examíname. Es decirle a Dios, agarra el cepillo, dice, con hisopo lávame. Y el hisopo eran ramas del campo que agarraban y que con eso, hermanos, es lo mismo. Agarrar el cepillo y tállame, Dios, tállame. Estoy sucio. Quítame esto de mi vida. Sé que te estoy faltando una y otra vez con este mismo pecado. Reconozco que delante de ti estoy sucio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pedir perdón, hermanos, no es una cosa barata. Es gratis, pero no barato. Le costó a Cristo su vida en la cruz del Calvario. Y si habremos de recibir el verdadero perdón que necesitamos para nuestra vida, necesitamos ir como el salmista y verso por verso decirle que he pecado y que necesito tu perdón. Perdóname por no guardar mis ojos en santidad. Perdóname por correr tras el mal. Perdóname por maquinar pensamientos inicuos. Perdóname por sembrar discordia. Perdóname por odiar en silencio. Perdóname por murmurar y difamar. Perdóname por mi fornicación. Estaba diciendo David, perdóname por haberme metido con Betsabé. No era mi mujer. Y perdóname por mis homicidios, por haber matado a su esposo con tal de quedarme con ella. Soy de lo más bajo, de lo más vil. Soy de lo peor. Necesito que me perdones. Perdóname por ser iracundo. Perdóname por ser impaciente, insensible, pleitero. Perdóname por no obedecer a mis padres. Perdóname por no amar a mi pareja como debo de amarla. Perdóname por ser ladrón, por ser envidioso, por ser celoso. Perdóname por no servirte, por no adorarte, por no escudriñar tu palabra, por no estar en la oración. Perdóname. Dios, tállame y quítame esta mancha de mi vida. Quiero ser limpio delante de ti y vivir en victoria. Debemos de pedir perdón rápidamente, hermanos. Rápidamente, en cuanto suceda, lo más urgentemente que se pueda. No debemos de demorarnos para confesar nuestros pecados. No permitamos que el pecado haga raíces. No permitamos que el pecado nos envenene, hermanos. No permitamos que el pecado nos perjudique más de lo que ya nos afectó. Confesar pronto no es cinismo. Es locura no hacerlo. Demorarse
es la mentira del diablo. El diablo es el que dice, no le pidas perdón todavía, recién lo cometiste, no seas hipócrita. Es su plan que tú no te confieses, es su mentira. Demorarse abre la puerta a otros pecados. Demorarse abre la puerta al atormentador. Demorarse abre la puerta a la depresión y abre la puerta a la angustia. Confesarse, por otro lado, asegura el perdón de Dios y el restablecimiento de nuestra comunión con Él. Satanás no quiere que tú tengas comunión con Cristo. Te dirá, no te confieses, no seas hipócrita, no has vencido esto, todos los días cometes este mismo pecado. El Espíritu te dice, ven, confiésalo. Tendrás perdón de pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el perdón es seguro con nuestro Señor Jesús. El perdón está prometido. Dice que Él es fiel y justo. Su fidelidad a su palabra y a sus promesas es segura, hermanos. Su juicio, su acto de justicia de la cruz es garantía. Él murió para que tú y yo fuéramos perdonados. Está garantizado. El perdón de Dios es seguro porque descansa en el sacrificio de Jesús. El perdón de Dios es seguro cuando eres sincero en confesarte. El perdón de Dios es seguro aunque tú no te sientas perdonado. Él es fiel y justo, nosotros injustos. Él es fiel y justo para perdonar. Y si Él dice que Él te va a perdonar, Él te va a perdonar, pero necesitas venir y decirle, tállale Dios de todo corazón. Necesitas reconocer que tu pecado está deteniéndote, está frenando tu vida espiritual, está frenando tus bendiciones. El perdón de Dios es seguro, aunque tú sientes que Dios siga enojado. El diablo, recuerdan, él tiene la capacidad de arrojarte dardos a la mente, dardos de duda, para que dudes que Dios te ama, para que dudes que Dios te ha perdonado. El diablo arroja dardos para que se te vengan pensamientos a la cabeza que no son ni tuyos. Y de esto les he explicado varias veces. Yo batallé con esto cuando era niño. Lo digo una vez más. Tenga paz. El diablo tiene la capacidad de arrojar dardos a tu cabeza, pensamientos que ni tú fabricaste y que hacen que dudes de tu misma salvación. Se te vienen pensamientos horrorosos tal vez y estás en pánico porque piensas que aquello tú lo fabricaste, pero no. El diablo tiene la capacidad de poner pensamientos en tu cabeza, pero el verdadero cristiano lo que hace es que renuncia inmediatamente a aquello. Dice, Señor, esto no es mío, tú sabes que te amo, tú eres mi rey, tú eres mi salvador, en ti camino todos los días y a ti adoraré por siempre. Nosotros renunciamos a aquello que no es de Dios, renunciamos a la duda, renunciamos a esos pensamientos destructivos, renunciamos a todo aquello que se opone a Dios. El perdón de Dios pues no se basa en mis sentimientos, se basa en su palabra, hermanos. Yo puedo saber que soy perdonado aunque no me sienta perdonado. Porque no hay pecado demasiado, dice la palabra, no hay pecado demasiado grande para Dios si de corazón se lo pides. Vean, Hebreos 10:14 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Dios dice nunca más. Tal vez tú te acuerdes. Tal vez tú te acuerdes de aquello que hiciste. Dios no. Tal vez a ti te está regresando el remordimiento y en culpa todos los días. A Dios no. En cuanto tú reconozcas y apliques lo que Dios aplica tocante al pecado, vas a vivir en gozo y en paz y en victoria.
Si tú puedes decir, yo ya fui ante Dios y pedí perdón, honestamente pedí que me tallara mi vida y me limpiara, tú puedes decir, soy perdonado. La palabra dice que soy perdonado. Voy a rechazar toda duda y todo remordimiento de mi cabeza y voy a vivir en victoria, porque eso es lo que Dios quiere para mi vida. Y el último componente, hermanos, es intención para el futuro. Darle a Dios, mostrarle a Dios nuestra intención para el futuro. Regresen al Salmo 51, por favor. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ya peleé la misericordia de Dios, ya reconocí mi culpa delante de Él, ya le pedí perdón, ya recibí el perdón, y gracias a que he recibido el perdón, ahora enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14. Contará mi lengua, y 15, voy a leer los dos. Contará mi lengua tu justicia. Otra vez tenemos aquí a David expresando la justicia de Dios, los milagros de Dios, la benevolencia de Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Voy a ir al culto y voy a alabarte. Estoy contento, estoy perdonado. Maté a un hombre, pero he sido perdonado. Y quiero estar en el culto. Y él lo dijo una y otra vez, es mejor estar en el culto que allá afuera. Prefiero estar en la iglesia que allá afuera. Un hombre perdonado sabe la importancia de adorar. Y luego dice ahí en el versículo 19, entonces 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Cuando yo ya esté limpio, ahora sí puedo traer mi sacrificio, ahora sí puedo traer mi ofrenda, ahora sí puedo venir a alabarte con mis labios. El holocausto, dice ahí mismo, u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El perdón, hermanos, nos provee de la oportunidad de sacrificar a nuestro Dios libremente y tener la seguridad de que Dios se va a deleitar a través de nuestros sacrificios. ¿Qué le tienes que decir hoy tú y yo? Señor, mis intenciones son no cometer este pecado más. Señor, trataré de vivir todos los días para ti. Señor, haré lo que tenga que hacer para honrarte a través de mi vida. Te alabaré. Vendré a tus atrios, me apartaré de aquellos que entorpecen mi relación contigo. Esperaré en ti, haré tu voluntad. Lo que le quieras decir, lo que le quieras ofrecer, porque un corazón lleno de gratitud es un corazón dispuesto a dar. Nunca tendrás el deseo de ser generoso y dadivoso con Dios en cualquier sentido de la vida si no estás en plena comunión con Él. Debemos pues querer no volver a caer en el mismo pecado, y solo es cuando vemos el pecado como Dios lo ve que vamos a querer vencer para siempre. Perdóname Dios, perdóname, te alabaré. Perdóname y proclamaré tus bondades. Perdóname y cuenta conmigo para lo que sea. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname. Oremos.